Vengo más bien aquí arriba. Me parece que esto no me está dejando bajar. Y me vengo ahí, ¿ya? Entonces, este es el proceso, ¿sí? Vamos a averiguar primero, siempre, ¿ya? Siempre, por disciplina, cuando tú tienes un proceso que te devuelve un resultado, tienes que tener un return. No deberías tener más de un return dentro del cuerpo de un proceso por disciplina de escritura, ¿ya? Entonces, vamos a decir si tiene o no tiene dígitos incrementales. Y mi promesa de respuesta es tiene. ¿Ya? Mi promesa es un boolean. Perfecto. Escribimos entonces. Vamos a preguntar. ¿Será, le digo, que el número es menor que 10, que sería el opuesto de esto, ¿no es cierto? Si es mayor que 9, tiene 2 cifras. Pero si es menor que 10, tiene una cifra. ¿Correcto? Entonces, si es menor que 10, ¿este qué es? Este es el caso básico de la definición, ¿ya? En ese caso, yo le digo, mi promesa de respuesta dice que categóricamente es true. Caso contrario, significaría que el número no es menor que 10, eso es mayor o igual que 10, o que es lo mismo decir que es mayor que 9, ¿ya? Entonces le digo, si es que no es así, mi problema se divide en 2 partes, ¿cierto? Tengo que ir a verificar cuál de estas 2 partes de la definición vamos a hacer cuando el caso es complicado, si esta que agarra recursividad o esta que me genera una finalización del proceso. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de los dígitos que tenemos en la posición 0 y en la posición 1. Entonces le vamos a encontrar los dígitos, ¿de acuerdo? El dígito 0 dice que se consigue así. Es número módulo 10, ¿correcto? Y el dígito 1 dice que se consigue así. Es el número, dice, dividido entre 10 y todo eso módulo 10. Así se consigue el dígito 1. Y lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la condición, ¿ya? Que me permite hacer recursión o me permite parar. Preguntamos y le decimos, ¿será que el dígito 0 es mayor o igual que el dígito 1? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, si tiene dígitos incrementales, va a ser equivalente a ir a definir que el número reducido tiene dígitos incrementales. ¿Y cómo se reduce el número? Agarrando el número y dividiéndolo entre 10. Cuidado, fíjense que aquí mi número no estoy cambiando, ¿ya? Fíjense que mi número siempre lo estoy usando. Pero en esta llamada, ¿qué vamos a enviar como parámetro? Una reducción del número. Y esa es la respuesta. Lo que me diga eso, esa es la respuesta. Pero si me dice que esta condición no se cumple, entonces la respuesta categóricamente, ¿qué cosa es? Falsa. ¿Ya? Bien, acá ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que declarar estas variables locales que hemos decidido utilizar, que se llaman dígito 0 y dígito 1. ¿Ya? Tenemos ahí. Compilamos y fíjense, libre de errores. Ya está. Acabamos de traducir nomás el ejercicio. Y bueno, ya podríamos probarlo. ¿Cierto? Problema 22, que es este. Nos construimos un verificador y le decimos, le vamos a pedir verificar si es que el número 2, 3, 4, 5, eso me debería dar true, ¿correcto? Tiene dígitos incrementales, venimos aquí al revés y este me debería dar falso, falso. Hacemos la prueba con casos extremos, por ejemplo, si le digo 1, eso debería decirme true. Hago cada prueba con casos extremos y le digo 1, 1, 1, ¿eso qué me debería responder? ¿Qué me debería responder el procedimiento? True, ¿correcto? True. ¿Ya? Muy bien, entonces acabamos de hacer, a ver, vamos a hacer la prueba con otro, que digamos, a ver, ¿qué pasa si nosotros involucramos el 0 por acá? En cualquier lugar, eso me debería decir falso, ¿ya?
Si hacemos esto, entonces me dice categóricamente falso. El único lugar donde el 0 podría estar es a la izquierda. ¿Correcto? Y ya está. Pero en los de la izquierda no funciona el 0. Ya está. Hecho. ¿Alguna consulta? Así tienen que hacer en su examen, ¿de acuerdo? Procedimiento y proceso. ¿Ya? No me interesa solamente el proceso, me interesa también la forma en que han razonado. Bien, veremos otro ejercicio. A ver, un cualquiera. A ver, este. A ver, no, vamos a agarrar uno de... aquí tenemos errores. El 27. A ver, agarraremos el 27. Fíjense que los números, la forma en cómo estamos razonando, digamos, el número y saber si es complicado o no, y si la complicación de un número depende, digamos, o la complicación de que un número sea más un problema de mayor dificultad, si nos basamos el criterio de complejidad en la cantidad de cifras, entonces este tratamiento del número, si ustedes observan, es bien similar al tratamiento de un arreglo. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental y esencial de un arreglo versus un número? Es que cada elemento que tendría este número en la composición tiene una característica muy singular, que es un dígito, ¿de acuerdo? Cosa que en un arreglo de números eso no es verdad, ¿ya? ¿Y qué estamos utilizando aquí para razonar y reducir la complejidad del problema? Estamos utilizando la cualidad que tienen los sistemas de numeración posicionales, y es que podemos agarrar el número y descomponerlo, ¿ya? Y lo estamos descomponiendo poco a poco. Bien, vengamos a otro problema. A ver, este que tiene aquí algunos ruidos en su definición. A ver, dadas dos cadenas C1 y C2, dice diseñar procesos recursivos para decidir si C1 es prefijo de C2. Por ejemplo, lo es prefijo de lombriz. Esto me debería devolver true. Entonces, ¿qué se debería llamar mi proceso? Prefijo, ¿cierto? Pero si yo le digo prefijo arrow, arrow era, ¿ya? Y la cadena árboles, esto está mal. A ver, vamos a escribir. Este es un error en la generación del látex, ¿ya? ¿Cómo debería ser? Debería ser algo así, ¿no? Mejor me vendría acá. Dejaremos oculto, ¿ya? A ver, tenemos dos, ¿no? Prefijo y sufijo. Deberíamos separar esos problemas. Siguiente cosa que voy a hacer. Entonces te dice, queremos decidir, dice, dadas dos cadenas, tenemos la cadena 1, tenemos la cadena 2, y queremos decidir, resolver el problema de decidir si la cadena 1 es prefijo de la cadena 2. Y me dan dos ejemplos, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, si la cadena 1 fuera lo y la cadena 2 fuera lombriz, entonces esta combinación me debería entregar verdad. ¿Correcto? Pero si la cadena 1 fuera aro y la cadena 2 fuera árboles, ya, eso es lo correcto. Esto me debería entregar falso. ¿Ya? A ver, nos pondremos a pensar y vamos a ver qué es lo que ustedes me dicen. Si es que la cadena 1 fuera lo y la segunda cadena fuera lo, ¿qué debería responder? ¿Qué debería responderme? ¿Prefijo o no prefijo? Prefijo. Ya, en eso nos estamos poniendo de acuerdo. Es prefijo. ¿De acuerdo? No hay ninguna regla que incumpla
para que sea prefijo. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué te están pidiendo hacer? Te están pidiendo razonar este problema de manera recursiva. ¿Ya? No se permite utilizar bibliotecas de lenguaje, no. Tienes que hacer proceso recursivo. Entonces razonaremos. Vamos a tener, dice, por un lado, la cadena 1 lo voy a reducir, ¿ya? Y por otro lado, la cadena 2, ¿sí? Vamos a tener aquí, a la cadena 1 le vamos a llamar C, por ejemplo, tiene C sub 1, C sub 2, así, ¿no es cierto? Puede tener C sub K caracteres. Y la cadena 2 le vamos a poner otra letra para identificar. Le vamos a decir S sub 1, S sub 2, así, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos elementos puede tener esta cadena? N elementos, ¿no? La tendencia, fíjense, es que la cadena esta sea más grande que esta. Ese caso me he olvidado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo lo aquí y L aquí? Obviamente, mi respuesta categóricamente debería ser falsa, ¿no es cierto? Bien, tenemos esos casos. Obviamente, a ver, mi problema se complica en la medida de que yo tengo que ir a verificar cuál cadena, C1 o C2. ¿Cuál me determina la complejidad del problema? ¿Esta o esta? C2, mientras más caracteres tiene C2, más complicado es. C1, correcto, está bien. Entonces le decimos, mientras más grande es K, ¿ya? Mientras más grande es K, entonces mi problema es más complicado. ¿Ya? Porque aquí, por ejemplo, ¿cuántas comparaciones he tenido que hacer? Dos, ¿no es cierto? Para definir que este es prefijo de esta otra cadena. ¿Ya? Dos. ¿Por qué? Porque es la cantidad de caracteres que tiene cada uno. Este es el único caso en el que no hemos barrido toda la cantidad de caracteres que tiene la cadena 1, ¿cierto? Entonces, este barrimiento le llamaremos, o esta inspección de la cadena 1, también va a estar determinada por la cantidad de caracteres que tiene, obviamente, la cadena 2. Por ejemplo, acá no barremos toda la cadena 1. ¿Por qué? Porque no alcanza, ¿cierto?, los caracteres de la cadena 2. Eso tenemos que tener harto cuidado. Pero eso vamos a trabajarlo en casos especiales. Entonces, mientras más grande es la cadena 1, más complicado el problema. Y entonces, la tendencia es reducir la complejidad, ¿no ve? Pues probablemente la forma más sencilla de reducir la complejidad del problema es reduciendo K. Si K es difícil, entonces K menos 1 es un tantito menos difícil, ¿correcto? Ahora sí, acá tenemos dos opciones igual que la anterior vez. Fíjense, tenemos dos opciones de reducir la cadena. Podemos quitar este o podemos quitar este. ¿Cuál me conviene? También aquí hay que mirar por conveniencia. ¿Me conviene quitar el C sub 1 o me conviene quitar el C sub K? El C sub 1. Correcto. Entonces, por conveniencia, fíjense, vamos a mirar la cadena de izquierda a derecha, la vamos a leer. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Fíjense. Esto vendría a ser mi cadena 1, fíjense, reducida, a la cual le vamos a llamar la cadena 1'. ¿Estamos de acuerdo? Eso vamos a denominarle. Esa es la reducción del problema. Obviamente C1' que tiene K menos 1 caracteres. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si nosotros reducimos este carácter, a ver, acá, de manera interesante, ¿cuándo nomás reduciríamos este carácter o cuándo reduciríamos esta cadena C'? Cuando este carácter cumpla la condición de ser prefijo. ¿De acuerdo? ¿De quién? De esta cadena.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que venir a verificar aquí? Fíjense, yo tendría que verificar ese carácter C1 con S1, ¿cierto? Si es que estos dos son iguales, entonces vale la pena seguir inspeccionando. Pero si no son iguales, no vale la pena seguir inspeccionando. Por lo cual, en este problema particular vamos a reducir las dos cadenas, ¿ya? Pero ¿quién me va a determinar cuántas veces reduzco la cadena 1? ¿Ya? De manera prioritaria. Por lo tanto, de la misma manera vamos a decir que esto, fíjense, ¿qué viene a ser? Lo que queda aquí va a ser una reducción de la cadena 2. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo a este lado. Por lo tanto, yo ya tengo dos, o tengo el mismo problema del prefijo, pero para una versión menos complicada de la versión original. Entonces, vamos a plantear aquí, vamos a partir de esta premisa, que se llama prefijo C1', fíjense, la reducción con C2', ¿ya? La reducción. Entonces, es más difícil verificar si lo es prefijo de lombriz que verificar que o sea prefijo de hombriz, ¿correcto? Porque este sería más chiquitito. Y vamos a decidir que este problema ya está correctamente resuelto. No me interesa saber los detalles de resolución, lo que me interesa saber es que lo sabe hacer bien, es una solución correcta. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, planteamos el problema inicial y decimos, queremos saber, fíjense, si es que la cadena 1, la original, la 1, es prefijo de la cadena 2. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que podemos utilizar la reducción, que sería en este caso esta. ¿Y cuándo nomás utilizaríamos la reducción? Cuando resulta que estos dos caracteres, fíjense, son iguales. Entonces, preguntamos, ¿será que el carácter C1 es exactamente igual al carácter S1? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces vamos a decidir que estas dos cadenas C1, C2 van a ser equivalentes al resultado de ir a verificar que la cadena reducida C1' es un prefijo de la cadena reducida C2'. ¿Cierto? Cuando estos dos son iguales. Pero ¿qué pasaría si el carácter de la posición 1 es diferente al carácter de la posición 1 de la otra cadena? Entonces ahí mi respuesta categóricamente sería sencillo de resolver, ¿cierto? C1, C2, yo le voy a decir que es categóricamente falso. ¿No? Porque basta que haya un carácter que no cumple y ya está, terminaría. A ver, ese sería mi análisis inicial del problema, ¿correcto? Este caso que estamos viendo sería más o menos un caso equivalente. Vamos a borrar esta primera línea y vamos a tener un caso equivalente. Por ejemplo, si yo tengo la cadena 1, esta es la 1, esta es la 2, ¿ya? Si yo tengo la cadena 1, por ejemplo, como A, y la cadena 2 tenemos como mora, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este carácter no es igual a este. Entonces, ya no tiene sentido, aunque nosotros tengamos aquí ahora, digamos, no tiene sentido seguir verificando. Automáticamente ya no es prefijo. Sí. Sí, con que uno, fíjense, no cumpla, entonces ya es falso. ¿De acuerdo? Como les decía, si yo tengo ahora, sí, mal escrito, ¿no es cierto? Sin H. Y yo tengo mora, hora y hora se parecen.
pero A y M no. Entonces, basta que estos dos en orden de aparición de izquierda a derecha no se parezcan, entonces ya no es prefijo. Esto sería, fíjense, en el caso que la cardinalidad de la cadena C sub 1 y además la cardinalidad de la cadena C sub 1 sea mayor o igual que 1. Y por supuesto la cardinalidad de la cadena 2 sea mayor o igual que 1. Eso para mí determina un caso complicado. ¿De acuerdo? ¿Cuándo estaría fácil? Sería el reverso, ¿no es cierto? Entonces, a ver, cuando la cardinalidad, vamos a razonar aquí, a ver, este sería un caso fácil. Fíjense, si resulta que la cantidad de caracteres que tiene la cadena 1 es 0, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que ya no hay caracteres que inspeccionar. Entonces, resolver y decidir si es que la cadena 1 es prefijo de la cadena 2 es sumamente sencillo. ¿A qué sería equivalente? Sería equivalente a decir ¿qué es? ¿Correcto? Eso sería, y no importa cuál es el tamaño de la cadena 2. ¿Se dan cuenta? Si la cadena 1 ya no tiene caracteres que inspeccionar, entonces se dice que el problema de prefijo me responde verdad. Pero ¿qué pasaría si es que se diera este otro caso? ¿Qué pasaría si la cadena 2 es vacía? ¿Ya? Si la cadena 2 es vacía, entonces mi problema de decidir si la cadena 1 es prefijo de la cadena 2 es categóricamente falso, ya que sería este, ¿no es cierto? Este caso. Ya nosotros decimos LL es igual, entonces ¿qué vamos a reducir? Vamos a reducir mi cadena 1 y vamos a reducir mi cadena 2. Aquí mi cadena 2 ya no tiene caracteres, entonces ya no tiene sentido que sigamos escribiendo. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Obviamente, C1, C2, fíjense, y C2 pertenecen al conjunto de las cadenas y bueno, tendrían que existir, ¿no ven? Mínimamente tienen que ser la cadena vacía para hacia arriba, ¿no? Para cualquier otra cadena. Esto viene a ser, fíjense, la definición de la parte recursiva de la definición. Este es un caso particular que le podríamos decir caso secundario básico de la recursividad que me permite parar. Estos dos son partes básicas, así con cuidadito, ¿de acuerdo? Ese que está marcadito ahí serían las partes básicas. Estos son los casos básicos, fíjense, estos son los casos básicos, ¿de acuerdo? Que me determinan lo simple del problema. Este sería una condición de cumplimiento del problema que hace que nosotros paremos la recursividad sin inspeccionar la complejidad del problema. Ya, entonces este hace que pare. Este para no porque sea fácil, sino porque hemos encontrado una condición que ya determina una respuesta directa. Muy bien, ¿qué tenemos que decir aquí? Bueno, tendríamos que decir acá, a ver, ¿qué tenemos que aclarar? ¿Qué es C1'? C1', dice, va a ser la cadena C1 menos el carácter C sub 1, ¿cierto? ¿Qué sería C2'? C2' sería la cadena 2 menos el carácter S sub 1. ¿Correcto? Eso nomás sería. Y ya está. Esa es la forma de hacer. Vengamos aquí. Ocultamos un rato pizarra. Este es el ejercicio número, nos pondremos acá 27, ¿no? Este es el 27A. Vamos a generarnos un nuevo proyecto y le digo, este es el problema 27 y es el 27A, ¿ya? Me dice, vamos a tener nuevamente, como no tenemos ningún otro nombre interesante, le vamos a poner que es un verificador, ¿ya?
Entonces, este verificador, ¿qué hace? Verificar, ¿correcto? Si es que una cadena es prefijo de otra. Firma del proceso dice boolean, prefijo, ¿ya? ¿Y qué vamos a recibir como datos de entrada? Vamos a recibir dos cadenas, la cadena 1 y la cadena 2. Y mi promesa de respuesta es un boolean, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a decir, ¿será que estas cadenas cumplen la condición? Esa es mi promesa de respuesta. Ok, nos venimos por acá. Habilitamos la vista de la pizarra y nos venimos aquí. ¿Ya? Venimos por aquí y abrimos. Le decimos, muy bien. A ver, ¿qué caso básico me conviene primero preguntar? ¿La cardinalidad de C1 o la cardinalidad de C2? C1. Muy bien, entonces le preguntamos. ¿Será, le digo, que C1 punto longitud es igual a 0? Le preguntamos, ¿de acuerdo? Si me dice que sí, entonces cumple, es categóricamente true. Ya estoy copiando, ¿no? Pero si me dice que no, ¿ya? Tendría que ir a preguntar, bueno, esta sería la otra condición, ¿no? A ver, vamos a ver. Si me dice que no, estamos en esta. Yo tendría que ir a preguntar si la cadena 2, fíjense, tiene más de un elemento, ¿ya? Porque esta ya sabemos que es correcta. ¿Cuál sería la siguiente pregunta aquí? A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta, que es el siguiente caso básico. Pero no sé si tendrían que estar anidadas, ¿de acuerdo? No estoy del todo convencida de esa anidación. Pero por el momento le ponemos así. Cumple, que sería categóricamente falso, ¿ya? Pero si me dice que no, este sería mi caso difícil. Fíjense, acabo, este sería mi situación complicada, ¿ya? Esto, entrar aquí, esto es complicado de resolver. Quiere decir que tanto la cadena 1 como la cadena 2 tienen caracteres para inspeccionar, ¿no es cierto? Estamos aquí. Ok, una vez que tenemos eso, entonces tenemos que conseguir el carácter, bueno, creo que esto le voy a cambiar de nombre, ¿de acuerdo? Aguántenme un ratito. Y le vamos a poner cadena 1 para hacer la diferencia entre la cadena y el carácter. Esta es la cadena 1, esta es la cadena 2, y ahí estaríamos interesantes. Ahora sí, este es el carácter 1 de la cadena 1, ¿cierto? A la cadena 1 le vamos a pedir el carácter que vive en la posición 0. A ese 1, de acuerdo a mi razonamiento, va a ser de la cadena 2 el carácter que vive en la posición 0. ¿Sí? Eso. Y dependiendo de cómo es esto, vamos a irnos ya sea a recurrir o a determinar una salida de corte, ¿ya? Entonces preguntamos y le decimos, ¿será que C1 es igual a S1? Si me dice que sí, entonces él cumple, si cumple o no cumple la condición de ser prefijo, va a ser el resultado de ir a preguntar si las cadenas reducidas son un prefijo, ¿ya? En este caso, entonces, le voy a decir que vamos a ir a encontrar una cadena reducida de la cadena C1. Podemos hacer nuestro proceso o podemos agarrar una biblioteca de lenguaje. Aquí vamos a hacer un reducir. Ya vamos a reducir la cadena 1 y vamos a reducir la cadena 2. ¿Eso qué me va a generar? C1', C2'. ¿Ya? Muy bien. Hacemos eso y es que fuera así. Ya estamos determinando otro proceso. Pero si es que no fuera así, dice, si es que no fuera así, entonces mi promesa de respuesta categóricamente, ¿qué cosa es? Es falso. ¿Cierto? Ya estaría. ¿Ya? A ver, analizaremos
si estamos todo bien. Dice, si la longitud de la cadena 1 es 0, entonces es verdad, quiere decir que hemos agotado todo el espacio de búsqueda que está determinado por la cadena 1. Pero si no fuera así, yo voy a ir a averiguar si la cadena 2 es vacía, ¿cierto? Si es vacía, entonces la única vez que entramos por aquí es que mi cadena 1 siga teniendo caracteres, entonces correctamente la respuesta es falso. Sí, si es que esto es falso, quiere decir que tanto la cadena 1 como la cadena 2 tienen caracteres, hay que hacer la parte complicada, y esto es falso. A ver, ¿qué pasaría si la cadena 1 tiene 0 caracteres y la cadena 2 tiene 0 caracteres? ¿Cuál debería ser la respuesta? True, ¿correcto? Porque ¿quién dirige la complejidad? Es la cantidad de caracteres que tiene la cadena 1. ¿Vale la pena preguntar por la cadena 2? No. Entonces sí está. Ya hemos preguntado aquí. ¿Correcto? ¿Qué sería mi proceso reducir? Mi proceso reducir, fíjense, me va a generar una cadena y se llama reducir. Y es un proceso interno de este verificador. ¿Qué va a recibir? Va a recibir una cadena y lo que trata de hacer es quitarle el carácter de la primera posición. ¿Cuándo nomás mandamos a reducir? Cuando esta cadena mínimamente que tiene va a tener un carácter mínimo como tamaño, ¿de acuerdo? Me he bloqueado un momento. Entonces, la cardinalidad o la cantidad de caracteres que tiene cada uno, cuando mandamos aquí o cada 2, mínimamente, ¿cuánto es? 1. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ignorar, ¿no es cierto?, ese carácter. Muy bien. Mi promesa de respuesta dice, bueno, aquí sería facilito. Le puedo decir, esto va a ser equivalente al problema de reducir la cadena a partir del carácter 1. Vamos a ignorar el carácter 0. Y mi promesa de respuesta, fíjense, es reducir la cadena, ¿de acuerdo? La string cadena, dado que nosotros vamos a leer desde la posición post, ¿ya? Mi promesa de respuesta es una cadena reducida, ¿ya? Esto es la promesa de respuesta, que es la cadena reducida. Y básicamente es facilito esto, ¿no? Preguntamos, ¿será, le digo, que post es menor que la longitud de la cadena? Le pregunto. Si me dice que sí, quiere decir que sigue habiendo cadena, ¿correcto? Entonces mi cadena va a ser el resultado de agarrar el elemento que vive en la posición 2, ¿de acuerdo?, de la cadena, y le vamos a concatenar con el problema de reducir, de seguir reduciendo la cadena, dado que nosotros leemos y ahora la posición más 1. Y listo, ya está. Creo que eso es todo. Caso contrario, cuando post llegue a ser exactamente el tamaño de la cadena, entonces mi cadena, ¿qué va a hacer? Va a ser la cadena vacía. ¿De acuerdo? Y compilamos y veremos si es que esto así tiene razón. Necesitamos la cadena 1, necesitamos el carácter, perdón, C1, S1 y ya estaríamos. ¿Ah? A ver, probaremos nuestro intento de solución. Este es el problema 27A. Nos venimos por acá, compilamos, construimos y le digo, quiero verificar si lo es lombriz. ¿Correcto? ¿Qué me dice? Es. A ver, vamos a verificar lo que habíamos hecho el primero, ¿no? Quiero verificar si ahora es prefijo de mora. Y eso que me debería responder, falso. Queremos verificar, a ver, tenía aquí mis casos, ¿no es cierto? Tenía mis casos de entendimiento.
que sería lo lombriz hemos hecho, aro, árbol, ¿sí? Aro, árboles, árboles, te digo, eso me debería decir falso, correcto. Lo, L, a ver, vamos a hacer prueba de fuego. La lombriz, lo, de, L, eso me debería decir falso, perfectísimo. Y el último, ¿no es cierto? Que habíamos dicho, por ejemplo, ¿qué pasa si son iguales? Lo y lo, eso me debería responder, está funcionando bien. ¿Alguna consulta? Ahí. El segundo método, reducir, fíjate, es bien sencillo. En realidad, he ignorado el carácter de la posición 0 y a partir de donde he empezado a concatenar, ¿te das cuenta? He empezado a construir una cadena, copia, a partir de esta cadena, pero a partir de qué posición? De la posición 1. ¿Qué posición he ignorado? He ignorado la posición 0. ¿Correcto? Entonces aquí pos la primera vez, ¿con cuánto va a entrar? Con 1. Voy a ir a averiguar si 1 es menor a la longitud de la cadena. Si es así, entonces voy a agarrar ese carácter y lo voy a concatenar al resultado de ir a seguir reduciendo la cadena. Pero ¿qué carácter ahora ya me toca agarrar? El segundo día, ¿cierto? El pos más 1. Así hasta que algún momento este pos llegue a ser la longitud de la cadena, entonces en ese caso mi cadena es la cadena vacía. Depende, o sea, tú no puedes utilizar la biblioteca para resolver directamente el problema. ¿De acuerdo? No es correcto, porque aquí podrías haber dicho, fíjate, sacarle a la cadena 2 tantos caracteres como tiene la cadena 1 y luego preguntar si la cadena 1 era igual a la cadena que sacaste de la cadena 2. Eso no es interesante. ¿Ya? Va a depender. En este caso estoy aprovechando de hacer procesos recursivos, ¿te das cuenta? No estoy utilizando las bibliotecas y estoy haciendo procesos recursivos para practicar. ¿De acuerdo, Vladimir? Ok, a ver, vamos a agarrar un otro cualquiera. A ver, Antes de que saltemos al siguiente, una preguntita. Nuestro problema todo depende de si el primer carácter de la cadena 1 se iguala al primer carácter de la cadena 2, ¿verdad? Y sí, si no son iguales, entonces automáticamente te responde falso. ¿Cierto? Ahora, Pero si son iguales, tengo que seguir comprobando las reducciones. Ahora, pero no cumpliría también que la cadena 1 sea como un substring de la cadena 2, sin importar la posición en la que esté. No, eso ya no sería prefijo. El prefijo, por definición, es esta, que te dice. Tiene que la cadena esta, 1, aparecer siempre al principio de la cadena 2. Eso es prefijo. Otro sería el problema, si es que dices que sea substring, ¿no ves? Ese es otro problema. Este es problema prefijo. Ahí. En el prefijo la posición es bien importante y en el sufijo también. Ya acá en este problema que teníamos, que era el 27, ¿no es cierto? Era el 27, aquí tienes también el sufijo. El sufijo es similar, pero acá, fíjense, ya también es por este lado, ¿correcto? Ado es sufijo de teclado. No puede estar en cualquier lugar de la cadena. El prefijo al principio y el sufijo al final. Entonces, el problema de decidir si una cadena 1 es sufijo de una cadena 2 es bastante similar a este, les cuento. Bastante similar. Ya esto tengo que arreglar. Fíjense, acá se ha puesto como acento. Esto debería ser la cadena ado, la cadena teclado. ¿Ya? Esos son equivalentes. A ver, trabajaremos con otro.
A ver, el 47, por lo menos razonaremos. ¿Ya? Te dice, se tiene una cadena CAD y se quiere saber cuál es la subcadena más larga que existe en CAD que respete un patrón PAT. Por ejemplo, si se tiene los siguientes casos de entrada, te dice, ¿no es cierto? La cadena es A, B, C, bla, 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 y el patrón es A, B, C. Entonces, te debería decir que la cadena más larga que cumple el patrón es 9. Nos fijamos, a ver, tenemos A3, 7, 8, 9. Ahí tengo un patrón A, B, C, ¿de acuerdo? O sea, el patrón es A, no importa cuántas veces, B, no importa cuántas veces, C, no importa cuántas veces, pero en este orden, ¿ya? Entonces, el largo fíjense aquí aparece el patrón ABC en una longitud de 9. Aquí se empieza de nuevo, fíjense, ABC, aquí ¿cuánto es su largo? 5, entonces este no es respuesta. Aquí hay otro patrón ABC, aquí, ¿cuál es su largo? 3. Aquí no hay patrón, aquí empieza nuevamente el patrón ABC, ¿cuál es su largo? 3. Y aquí está intentando empezar, pero como no termina nada. Entonces, ¿cuántas veces el patrón ABC aparece aquí? Una vez, ahí, otra vez aquí, otra vez aquí y otra vez aquí. 4 veces aparece el patrón, ¿cierto? Y de las 4 veces, ¿cuál es la instancia más larga? Esta. Entonces, la respuesta que es la longitud de esa cadena, ya que sería 9. Entendemos acá, dice, por ejemplo, si es que la cadena fuera esta y el patrón ABC, entonces aquí intentamos con que se llame emparejar el patrón B, A, B, 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 y no tenemos éxito. Aquí acabamos de leer A que no es C, entonces fuera. No hay ahí patrón. Aquí hay un patrón ABC, que es 1, ¿cierto? Y bueno, sería aquí solamente hay una vez el patrón ABC, cuya longitud es 3. ¿No? Acá, fíjense, estamos tratando de encontrar el patrón. A está lindo, B está lindo y ya no hay. Opciones C no hay. Entonces, aquí la longitud del patrón, ¿cuánto es? 0. ¿Eso qué significa? Que no has encontrado, ¿no es cierto? Una cadena que cumple ese patrón. ¿Está bien? Eso es el problema. Obviamente, si tú tienes una cadena. A ver, vamos a hacernos otros casos acá. Nos vamos a poner cuadrícula para controlar nuestras escrituras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como cadena la cadena A, B, D, C y el patrón, fíjense, es A, B, C. Acá también el resultado que debería ser 0. Correcto, porque estamos emparejando a B y nos hemos tropezado con una D y esta D hace que el patrón ya no se cumpla. Entonces aquí vamos a intentar buscar el patrón, pero como no es A, entonces no se puede. ¿Bien? Ok. Entonces, para razonar este problema, a ver, ya se nos está pasando el tiempo, vamos a tener dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado la cadena, que le vamos a llamar C1, C2, C3, así. ¿De acuerdo? C sub n. Y por otro lado, el patrón, que le vamos a denominar P1, P2, así, PK. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a buscar? A ver, tenemos que ir a buscar este patrón dentro de esta cadena. Y se van a dar cuenta que vamos a hacer una... Bueno, depende, hay que tener visión. Hay varias maneras de resolver este problema. ¿De acuerdo? Podemos ir a buscar el patrón primero y luego decidir. Fíjense, se puede hacer, hay varias formas de reducir. Mi problema se complica en la medida de cantidad de caracteres que tiene la cadena original, porque aquí tengo que ir contando, ¿cierto? Entonces, vamos a asumir, a ver, que vamos a reducir el problema, ¿ya? Y vamos a reducirlo en dos zonas. No sabemos cuánto, pero vamos a tener una zona por aquí y vamos a tener otra zona por aquí.
Esta es la zona que ya hemos inspeccionado, ¿de acuerdo? Y esta es la zona que falta inspeccionar. Esta zona a mí me va a interesar. Fíjense, esta es la cadena prima. ¿De acuerdo? Eso que sea la cadena prima. Y esta zona, que sea una zona que yo ya he inspeccionado. Este va a ser otro problema. Fíjense, este es otro problema que me permita decidir que desde aquí hasta aquí yo ya encontré un patrón. Fíjense, acá yo ya voy a decir que existe por lo menos una ocurrencia del patrón de tamaño, así le voy a decir, ¿ya? De tamaño X, ¿correcto? Una ocurrencia del patrón, no más de uno. Acá existe una ocurrencia del patrón. Y este es el resto de la cadena que me falta inspeccionar. ¿Están de acuerdo? Y estaría mi problema resuelto. Bajo la suposición, fíjense, de que este problema menor yo ya lo sé resolver, bajo la suposición de encontrar la longitud, fíjense, de en la cadena CAD', la ocurrencia del patrón PAT ya está resuelto de manera correcta, pues ya podemos resolver mi problema. Yo le digo mi problema de resolver. ¿Cuál es la longitud? Fíjense, más grande que existe en la cadena CAD, ¿ya? La ocurrencia del patrón PAT sería equivalente a dos cosas, ¿no es cierto? Sería equivalente a X, fíjense, a X. Sí, solamente sí, resulta que X es mayor, ¿no? Tiene que ser mayor. Mayor o igual, le podríamos decir, a la longitud, ya que nosotros vayamos a conseguir de la cadena prima en el patrón. ¿De acuerdo? Eso es cuando existe el patrón de tamaño X. Pero en el caso de que eso no fuera así, fíjense, en el caso de que esa condición no se cumpliera, ¿ya? Entonces, el resultado de ir o de decidir cuál es la longitud de la cadena CAD', PAT, ¿cierto? Sería esta en el caso de que X sea menor a la longitud, la más larga cadena en CAD' del patrón PAT. ¿Ya? Eso sería. Bien. Y está. Esto en el caso de que por lo menos el patrón exista una vez en la cadena CAD. ¿Ya? Estoy diciendo que de aquí hasta aquí, que no sé qué carácter será, existe por lo menos una vez el patrón. Este patrón y es de tamaño X. Y voy a asumir que estos caracteres todavía no he inspeccionado. ¿Ya? Y bajo esa suposición, esa es mi reducción. ¿De acuerdo? Y ya estaría. ¿Qué pasaría si no existe? Esto es en el caso de que exista. Ya este X que es el tamaño del patrón en esta porción de la cadena. Entonces le decimos, mi longitud, fíjense, larga de la cadena, que respete este patrón, va a ser 0. Si es que no existe el patrón en la cadena. ¿Correcto? Eso vendría a ser. Y creo que ya está. Obviamente tenemos que hacer este proceso, ¿no? Este proceso existe el patrón de tamaño X en la cadena, eso es como que buscar el patrón solo una vez, ¿ya? Entonces, este X, ¿cómo se consigue? X es el resultado de ir a verificar si existe, fíjense, en la cadena un patrón, el patrón. Y vamos a ir a identificar la primera vez, por ejemplo, en mi... ¿Esto qué significaría aquí? Fíjense, yo le estoy diciendo que mi cadena, si ustedes observan el razonamiento que acabo de hacer, mi cadena la voy a reducir así, desde aquí hasta aquí.
Aquí yo voy a decir que este es el problema de decidir que existe el patrón en la cadena. ¿Ya? ¿Y esto qué me va a devolver? Este me va a devolver 9. Entonces, ¿qué me falta inspeccionar? Me falta inspeccionar eso. Y para mí, ¿esto qué va a ser? La cadena PRI. ¿Correcto? Y seguimos haciendo. ¿Y esto qué me debería devolver? Esto me debería devolver un número, ¿no ve? Y ese número yo lo voy a comparar con este número que me devuelve esto. ¿Ya? Eso estoy haciendo. Hay muchas maneras de resolver, les cuento. Esta es una manera que estamos derivando a otro proceso la responsabilidad de identificar la existencia del patrón en los primeros caracteres de la cadena que estamos inspeccionando, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos, por ejemplo, C, C, D, A, B, C, digamos mi cadena, B, C, C, y le digo A, B, C, D, y mi patrón, fíjense, esto es B, ¿ya? Esto es A, horrible mi lápiz. Y mi patrón, esto es C. Y mi patrón es también A, B, C. ¿Cómo reduciría la cadena? La reduciría así, fíjense. Esta sería la porción del existe patrón. De aquí a aquí, esto me debería responder el proceso existe el patrón. ¿Ya? En los primeros caracteres de la cadena y su longitud de cuánto es de 4. Me debería decir que existe el patrón en 4. Y esto que tenemos acá, que vendría a ser la reducción. ¿Ya? Esto vendría a ser CAD PRI. Es lo que le he denominado en mi otro razonamiento como CAD PRI. ¿Entendido? Entonces, este proceso hay que hacer. Fíjense, este proceso es interesante. Es ir a verificar si el patrón existe. Si existe, entonces, ¿en cuánto de largo existe? ¿De acuerdo? Y si no existe, ¿qué deberías responder? 0. ¿Está bien? Ok, se los dejo a ustedes para que terminen de preparar esto, pero básicamente esa es una opción de observar el problema y reducirlo. Fíjense, estoy reduciendo mi cadena de inspección. Entonces voy a decir que hasta este lugar que no sé cuál es, yo ya he inspeccionado y he encontrado un patrón. ¿Cierto? Entonces, ¿qué me falta inspeccionar esto? Y esa es la reducción. Voy a asumir que eso también ya sé hacer y bajo esa suposición, esta es la forma de resolver. Obviamente, esto puede decirme que no hay un patrón, ¿no es cierto? Que no existe el patrón en la cadena. ¿Y el patrón qué me debería decir? 0, prácticamente. ¿Ya? Vayan a razonar, a programar y a terminar de hacer este problema. Nos vemos el día lunes. Para todos los efectos estaríamos con el examen el día lunes. Vayan a practicar. Cualquier cosa, cualquier cambio que exista, que yo no estoy muy de acuerdo, pero también hay que entender las condiciones y algunas circunstancias que han llevado a que los grupos tengan otro comportamiento. Bueno, eso también vamos a chequear. Ya cualquier cuestión les voy a estar avisando por el aviso, el tablero de avisos de Moodle, y eso les va a llegar automáticamente ¿a dónde? A su correo. Deberían estar pegaditos a su correo para ver los avisos. Nos encontramos el día lunes, jóvenes. Cuídense, vayan a estudiar. Hasta el lunes.